A medida que crecemos en el Señor, debemos aprender lo propenso que somos a descarriarnos. Oremos que proteja nuestros pasos, seamos humildes, recordando que así como el apóstol Pedro, nosotras también somos capaces de acciones precipitadas que no sirven al Evangelio. Hola amigas, hoy nos enfocaremos en la negación de Pedro, la cual podemos leer de los versículos 15 al 27, pero comencemos leyendo desde el versículo 10 para entrar en contexto. Así que abran sus Biblias en el capítulo 18 del Evangelio según Juan, a partir del versículo 10. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en el texto que estamos a punto de estudiar, podemos ver la gracia que derrama sobre todo al reconocer que nuestros corazones tienden a desviarse. Gracias porque en ti estamos seguras. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces Simón Pedro, quien tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: «Mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber?» Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?» Dijo él: «No lo soy». Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: «Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?» Jesús le respondió: «Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas?» Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: «¿No eres tú de sus discípulos?» Él negó y dijo: «No lo soy». Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?» Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Después de la última cena, Judas salió del aposento alto y Jesús les dio el mandamiento de amarse los unos a los otros de la misma manera que él los había amado. Pedro entonces le preguntó que a dónde iría, y Jesús le dijo que a donde él iba. En ese momento Pedro no podía ir, sino más tarde. Pedro entonces le dijo al Señor que por él daría hasta la vida. En este momento Jesús le advirtió que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Jesús iba rumbo a la cruz a morir por aquel que lo negaría temporalmente. Jesús fue a la cruz por los que por su gracia creemos, pero que en algún momento u otro lo hemos negado de alguna u otra manera. Es su amor el que lo llevó a la cruz.
En realidad, no hay nada adorable dentro de nosotros, sino que es por amor a su nombre y porque es un Dios fiel a su pacto, que nada lo detendrá de cumplir el propósito por el cual vino a la tierra. A pesar de saber que Pedro lo negaría, y todos lo abandonarían en sus últimas horas sobre la tierra, él les dijo que iba a prepararles un lugar y que regresaría para llevárselos con él, y les prometió que a donde él estuviera ellos estarían. No solo eso, sino que les entregó la promesa del Espíritu Santo. Les dijo que le pediría al Padre otro consolador. Y nos podremos preguntar, ¿por qué la negación de Pedro sería solo temporal? Como sabemos, el mismo Pedro escribiría después Primera y Segunda de Pedro, y vemos en Hechos cómo fue usado por Cristo para la edificación de la Iglesia. Jesús les dijo que ninguno de los que el Padre le había dado se perdería. Anteriormente, cuando Jesús alimentó a los 5,000 y muchos de sus discípulos le dieron la espalda porque consideraron su enseñanza muy difícil, Jesús les preguntó a los 12 que si también ellos querían marcharse, y en esta ocasión Pedro contestó que a quién irían, si solo él tenía palabras de vida eterna, a lo que Jesús repuso que él los había escogido. Jesús hizo la distinción de que uno de ellos era un diablo, refiriéndose a Judas Iscariote, pero los otros 11 habían sido escogidos por Dios para salvación, y no se perderían porque Dios es fiel. Ellos habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nada los arrebataría de la mano del Padre, ni ellos mismos podrían hacerlo. Al principio Jesús le había dicho a Pedro cuando estaba con su hermano Andrés pescando que él los haría pescadores de hombres. Tiempo después Jesús les preguntó a los 12 que quién decía la gente que era el Hijo del Hombre y quién decían ellos que él era. Pedro, el cual parecía hablar por todos, le contestó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús le contestó: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 13 al 19. Ese mismo Pedro fue el que reprendió a Jesús cuando este último les advirtió que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro le dijo a Jesús: De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. A lo que Jesús le dijo: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 6 días después, este mismo Pedro fue llevado por Jesús junto con Jacobo y Juan a una montaña alta y presenció la transfiguración. Pedro también es el que, por órdenes de Jesús, fue al lago, sacó un pez, le abrió la boca, y con eso pagó los impuestos de él y de Jesús. Pedro fue el que le preguntó a Jesús que cuántas veces tenía que perdonar a su hermano que pecaba contra él. Al principio de este capítulo 18 del Evangelio según Juan, leímos que la negación de Pedro fue en parte a la debilidad de la fragilidad humana. Después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní para esperar su arresto. Les dijo que se mantuvieran despiertos y oraran. Cuando regresó de orar, los encontró durmiendo. Le advirtió a Pedro que se mantuviera despierto y orara, porque aunque su espíritu estaba dispuesto, su carne era débil.
Pedro se quedó dormido de nuevo, y para cuando los soldados habían venido a arrestar a Jesús ya era tarde. Pero Pedro aprendió su lección sobre ser vigilante y nos exhorta en 1 de Pedro 5:8 a practicar el dominio propio y mantenernos alerta, pues el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La debilidad de Pedro había hecho que fuera devorado momentáneamente, mientras negaba a su Señor, porque no había sido preparado a través de la oración y subestimaba su propia debilidad. Comenzamos este episodio viendo a un Pedro que al ver que Judas y compañía llegaban a apresar a Jesús, desenvainó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y cuando esto sucedió, Jesús le preguntó que si acaso no había de beber la copa que el Padre le había dado. Lo que Jesús estaba soportando tenía que suceder porque vino al mundo a beber una taza específica, la copa de la ira justa de Dios contra los pecados de su pueblo. La Escritura utiliza con frecuencia la metáfora de beber una taza para referirse a la ira de Dios contra los pecadores. Sabemos que Jesús no tuvo pecado, pero pagó por nuestros pecados. En última instancia, Jesús fue arrestado para que pudiera tomar nuestros pecados sobre sí mismo, llevando la justa sentencia de Dios contra nosotros, para que podamos ser perdonados, como lo vemos en Isaías 53. Lucas nos dice que Jesús le sanó la oreja al siervo que Pedro le había cortado la oreja. Yo me pregunto, amigas, qué tan endurecido estaba el corazón de los que habían llegado a aprender a Jesús, que vieron esta señal y no los llevó al arrepentimiento. En ninguno de los 4 evangelios hay mención de que alguno de ellos hubiera creído en Jesús. Por otra parte, vemos la misericordia de Jesús al sanarle la oreja. Es una lástima que este hombre rechazó al Hijo de Dios para recibir sanidad espiritual. Hubiera sido mejor perder la oreja que perder la vida eterna en la presencia de Dios. Pedro seguía a Jesús después de que fue arrestado, pero mantuvo su distancia para no ser identificado con él, como lo vemos en Marcos 14:54. No hay duda de que el miedo lo dominó, aparte de su debilidad como vimos anteriormente. Desde el patio, Pedro vio a Jesús siendo falsamente acusado, golpeado e insultado. Pedro tenía miedo de que Jesús muriera y también tenía miedo por su propia vida. El mundo odiaba a Jesús y Pedro descubrió que no estaba preparado para enfrentar el ridículo y la persecución que Jesús estaba sufriendo. Jesús había advertido a sus discípulos y a nosotros también hoy nos advierte: si el mundo los odia, tengan en cuenta que me aborreció a mí primero. Pedro últimamente descubrió que no era tan audaz y valiente como había proclamado, y temiendo, negó a quien lo había amado hasta el fin. Al comparar las negaciones de Pedro y el testimonio de Cristo ante Anás, Juan nos permite ver un marcado contraste entre el Salvador y uno de sus discípulos. Jesús no retrocedió cuando su vida estaba en riesgo, sino que se enfrentó al sumo sacerdote. Pedro, por otro lado, no pudo dar testimonio de la verdad en circunstancias menos severas. No fue interrogado por una persona con autoridad como el sumo sacerdote, sino solo por sirvientes. No se enfrentaba a un tribunal que buscaba su muerte. Jesús no tenía necesidad de morir por las personas que no tienen pecado, porque no hay tales personas. Se entregó a sí mismo por personas pecadoras, personas como Pedro, tú y yo. Sin embargo, nunca traicionará a aquellos sobre quienes pone su amor, sino que los amará fielmente para siempre. Podríamos preguntarnos por qué Jesús permitió que Pedro fracasara tan miserablemente y negara a su Señor 3 veces.
Jesús le reveló a Pedro que Satanás había pedido permiso para sacudirlo como el trigo, como lo vemos en Lucas 22:31. Jesús podría no haber permitido que Satanás lo sacudiera, pero Jesús tenía un objetivo más alto. Estaba equipando a Pedro para fortalecer a sus hermanos. Pedro no solo fortaleció a los otros discípulos, sino que se convirtió en el pilar de la iglesia primitiva en Jerusalén, exhortando y entrenando a otros a seguir al Señor Jesús, como lo vemos en Hechos 2, y continúa hasta el día de hoy fortaleciéndonos a través de sus epístolas. Dios nos usa a pesar de nosotros mismos. Esto que le pasó a Pedro no es algo que nosotras estemos exentas. Mantengámonos velando y en oración, porque nuestro enemigo el diablo anda viendo a quién devorar, y el espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Como vemos, después de que Pedro negó 3 veces a su Señor y Salvador, fue perdonado, restaurado y enviado a vivir para la gloria de Dios. La negación de Pedro fue un pecado grave, pero podemos encontrar aliento en ella. Jesús había predicho que Pedro lo negaría, y Pedro hizo precisamente eso. Nada tomó por sorpresa a Jesús. De hecho, nada de lo que nos pase puede sorprenderlo. Lo que está sucediendo en nuestras vidas puede ser sorprendente para nosotros, pero no lo sorprende a Él. Y quiero terminar este episodio recordando lo que nuestro Señor dijo durante el Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Por causa de mí, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cierre de comillas. Amigas, que el Señor las bendiga y hasta la próxima semana.